Hola, hola, mis buenos amigos y compañeros de lectura de la Biblia. Vamos a continuar ahora con primera carta a los Corintios. Y bueno, pues vamos a utilizar lo que es la Reina Valera, que es la versión preferida, que aunque uso otras versiones. Y aquí hay tantas preguntas que debiéramos de hacernos en nuestras reuniones, en las cuales debemos de hacernos preguntones, y quiero recordarles que el hecho de hacer muchas preguntas, no esperes muchas respuestas, porque nadie tiene todas las respuestas, pero debemos de ser muy preguntones. ¿Quién era este Corintio? ¿Dónde estaba Corinto? ¿Verdad? Y los pobladores de Corintios, que era en aquel entonces el verbo corintiar. Corinto, pues era un puerto, y en un puerto muchas veces hay mucha diversidad cultural y costumbres e ideas. Y bueno, pues Corinto era uno de esos puertos muy importantes del Imperio Romano, donde abundaban muchas cosas feas, realmente. Algunos predicadores lo han relacionado con el Vegas, Las Vegas de aquel entonces, ¿no? Y había mucho pecado, mucha maldad, mucha concupiscencia. Bueno, y en medio de eso, él y Pablo en el libro de los Hechos nos dice que predicó más de año y medio en ese lugar, porque el Señor estuvo con él. Y bueno, hay tanta historia, pero qué bueno que estamos aquí. Y vamos a Primera de los Corintios, capítulo número 1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Curioso que dice llamado a ser, no llamado a hacer, llamado a practicar. No, no, no. El ser es algo mucho más arriba, mucho más alto que el practicar cosas. Llamado a ser apóstol de Jesucristo. Y Sóstenes, que lo acompañaba en ese momento. A la iglesia de Dios que está en Corinto, la iglesia de Dios. Y ese nombre de iglesia era un término jurídico en aquel entonces, en el medio griego, donde era un lugar donde se discutían las situaciones y se juzgaban situaciones. Y bueno, imagínate que en lugar que dijera iglesia, dijera ayuntamiento de Dios, el ayuntamiento. ¿Por qué? Porque en el ayuntamiento, por lo menos en mi país, México, pues es un lugar donde se discuten situaciones públicas, ¿verdad? Aunque no se hacen juicios, eso se hace en otra área del gobierno, pero en aquel entonces el concepto iglesia, eclesia, pregúntalo, investígalo, era un lugar donde estaban allí los personajes con derecho a votos ciudadanos. Y imagínate que está diciendo aquí al ayuntamiento de Dios que está en Corinto. Piénsalo. A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, santificados por la obra de Cristo, pero llamados a vivir, y no solamente a vivir y practicar santidad, sino a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Y esa palabra Señor, así como yo te comenté lo de eclesía, ayuntamiento, pues lo del Señor es el Kyrios. Y el Kyrios era un concepto demasiado importante, en donde llamarle a alguien el Kyrios era un título para el sumo gobernante del Imperio Romano. Entonces, llamar a Jesús el Kyrios, Señor, el Kyrios de ellos y Kyrios nuestro, es como llamar el presidente o la presidenta de ellos y nuestro. Bueno, son solamente comentarios para que despertar el interés de que seas un buen preguntón en lugares de reunión de la palabra de Dios. Verso 3.
Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, del Kyrios Jesús el Mesías, el ungido de Dios, el escogido de Dios. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Y Pablo conocía muy bien esa iglesia porque él la fundó, él trabajó allí, como les decía yo, por lo menos en uno de los viajes, estuvo año y medio en ese puerto de Corinto. De tal manera que nada os falta en ningún don. O sea, los cristianos de Corinto tenían todos los dones. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, Pablo está marcando la seguridad de que Dios estaba obrando en ellos y los iba guiando y guiando y creciendo con una seguridad plena como lo hace seguramente contigo y conmigo. Fiel es Dios, verso 9, por el cual fuisteis llamado a la comunión, al compañerismo, a la coinonía con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Os ruego, pues, hermanos, os ruego, pues, en base a lo anterior, al llamamiento, a los dones, a la santificación, al proceso, a la presencia de Cristo, a que los conozco, os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. ¿Será posible eso? Solamente en el Espíritu Santo y haciendo un gran esfuerzo poder estar en común acuerdo. Y que no haya entre vosotros divisiones. Una iglesia que tenía todos los dones del Señor y habiendo divisiones. ¡Wow! ¡Qué tremendo eso! Como que no encaja, no coincide. Sin embargo, eso estaba pasando en Corinto y tal vez en tu iglesia y en mi iglesia también. Sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. No es fácil, no es nada fácil estar en una misma mente y en un mismo parecer, pero es posible. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé. Cloé, pues parece que es el único lugar donde se menciona a esta persona, a esta hermanita. Y bueno, sus hijos o los de Cloé le informaron a Pablo acerca de situaciones negativas de la iglesia. Y Pablo le menciona, ¿verdad? A Cloé y la familia o el grupo que se reunía con ella, que hay entre vosotros pleitos, contiendas, ¿verdad? Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Y hay una división, yo pertenezco, yo soy de esta línea o de esta otra línea. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Y aquí debiéramos de hacernos la pregunta, ¿quién era Apolos? De Pedro seguramente que ya sabemos bastante de él, pero ¿y de Apolos? ¿Quién era Apolos? Bueno, son preguntas que hay que hacer en la reunión. Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas, de los demás no sé si he bautizado a algún otro.
Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. No con sabiduría de palabras. Porque la palabra de la cruz. Y miren, hace poquito estaba yo platicando rápidamente, les digo, acerca de un preciosísimo himno que habla, dice, oh yo sí, nunca olvidaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y le decía yo a mi esposa, ese himno es ensalza la cruz, pero si Cristo hubiese sido muerto por medio de una pistola, entonces ensalzaríamos la pistola. Como que eso no encaja. ¿Cómo ensalzar el instrumento de muerte? Sin embargo, aquí el apóstol Pablo está mencionando, claro, metafóricamente, por supuesto, porque la palabra de la cruz, que es el Evangelio, es locura. ¿Y cómo es eso? Pues la palabra de la pistola, la palabra del cuchillo con que se mató a Jesús, pues claro que es locura y todo lo que hay alrededor de eso, a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? El sabio griego, el escriba judío. ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Porque el mensaje de Cristo es locura para muchos. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. ¿Mm? Los griegos, los creadores de la filosofía griega. ¡Wow! Tremendo eso. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Esa iglesia humilde en sus primeros siglos tuvo un poder maravilloso, extraordinario en ese imperio romano, de una manera milagrosamente. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Nadie se jacte que por su sabiduría o por su poder o por lo que sea. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hechos por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Todo esto en Cristo. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor, en lo que Cristo hizo, en lo que Cristo dijo, en lo que Cristo te llamó. Qué bendición. Y con esto terminamos capítulo número 1, y mi anhelo, mi deseo, mi oración por ti es que Dios te llene con su divina sabiduría y su amor, que te dé la fuerza para seguir adelante. Nos vemos en la próxima.